La primera de las causales se le conoce como vía directa. Es la falta de aplicación indebida o interpretación errónea de una norma constitucional o legal llamada a regular el caso. Es decir, lo primero que tenemos que tener en consideración es que estamos hablando de la norma llamada a regular el caso. Es una causal que es eminentemente normativa, donde se dejan de lado las apreciaciones fácticas o probatorias que fueron realizadas por parte del juzgador de segunda instancia. De hecho, en la causal primera de casación se exige que el casacionista acepte y no cuestione las afirmaciones probatorias y las valoraciones probatorias que realizó el juez de segunda instancia, que frente a la cual se dirige la demanda de casación. Esta causal tiene tres formas que son diferentes en su consideración, en su confección y por supuesto en su argumentación. La primera es la falta de aplicación o exclusión evidente. Es decir, existía una norma llamada a regular el caso porque se subsumía perfectamente en las valoraciones de la naturaleza jurídica realizadas o que debían ser realizadas, y el juzgador de segunda instancia la excluyó completamente. No aplicó la norma llamada a regular el caso. En ese sentido, lo que debe de hacer el casacionista es evidenciar cómo este caso estaba siendo llamado a regularse por esta norma, cómo fue excluido de manera evidente por parte del tribunal de segunda instancia y cómo conllevó entonces a adoptar una determinación de naturaleza contraria al derecho. La aplicación indebida de la norma, es decir, el sentenciador de segundo grado eligió de manera inadecuada la norma y la aplicó de manera indebida al caso concreto. En ese orden de ideas, esa norma no estaba llamada a regular ese supuesto de hecho que fue probado dentro del proceso. Y en tercer lugar, la interpretación errónea de la norma. Parte de la base de considerar que el juzgador acertó al momento de seleccionar la norma. Esa norma era la llamada a regular el caso, pero el juzgador en segundo grado le dio una hermenéutica diferente a la forma en la que debía hacerse esa interpretación. La extrapoló o la limitó y en ese sentido pues generó afectación a las garantías fundamentales de quien demanda en casación la sentencia en segunda instancia. Esto porque recordemos que además de las causales específicas de casación, siempre debe estar ligada a un fin constitucional. La segunda de las causales es la violación de las garantías constitucionales o legales que exige el debido proceso. Esta es la denominada causal de nulidad. Entendemos entonces que en la causal de nulidad se debe entender el proceso de dos maneras. El proceso como estructura, la violación de la estructura propia del debido proceso, y el proceso como garantía. El proceso es un mecanismo, es una herramienta para satisfacer las garantías fundamentales de las partes intervinientes. La causal segunda de casación, que es el desconocimiento entonces de las garantías procesales o de la estructura del debido proceso, implica entonces reconocer que ha existido un acto procesal que existió y constituyó efectos y que adicionalmente generó afectación a las garantías fundamentales. Tiene que ser aplicado en los principios que orientan la declaración de las nulidades, tales como la taxatividad, la protección, la acreditación, la convalidación, la instrumentalidad, la trascendencia y la residualidad. En tercer lugar, nos encontramos con el manifiesto de desconocimiento de las reglas de producción, apreciación y valoración de la prueba. Ahí le estoy agregando una palabrita que es la de apreciación. La causal nos dice entonces que existe un manifiesto de desconocimiento de las reglas de producción, apreciación o valoración de las pruebas frente a las cuales se ha basado la sentencia de segunda instancia. Esta causal se conoce entonces como vía indirecta y es un error en la construcción de la premisa fáctica de la decisión. En palabras mucho más sencillas, el juez, al apreciar o valorar la prueba que fue producida en la audiencia de juicio oral, comete errores tanto de naturaleza fáctica o de naturaleza jurídica. Por eso se conoce como errores de hecho y errores de derecho. Esta es la causal, por supuesto, más compleja de casación, puesto que implica entonces que el medio de prueba fue apreciado o valorado y que ese medio de prueba
permitió construir la premisa fáctica de la decisión y que a su vez condujo a aplicar indebidamente la norma, a dejarla de aplicar o interpretarla de manera errónea. Aquí entonces encontramos una primera conclusión importantísima: los errores que se demandan por la causal indirecta siempre conducen a la vía directa, es decir, a la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma constitucional o legal llamada a regular el caso. Este tipo de errores se dividen en dos. Se conocen entonces como errores de hecho, falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio. Concentrémonos entonces en el primero de ellos, falso juicio de existencia. Significa entonces que en el momento de apreciación de la prueba, el juez o no apreció una prueba, falso juicio de existencia por omisión, o consideró que había una prueba que finalmente no fue practicada, falso juicio de existencia por suposición. El juez omite o supone la prueba existente. Y esto conlleva entonces a que construya un error en la premisa fáctica de la decisión que tiene incidencia en la aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea de la norma. Falso juicio de identidad también es un problema objetivo de apreciación. Al momento en el que el juez aprecia la prueba, lo distorsiona. Entonces nos encontramos que el falso juicio de existencia puede ser por adición. El juez de segunda instancia le agrega a la prueba aspectos que objetivamente no trae consigo. Lo cercena, lo mutila el proceso de la prueba o simplemente lo distorsiona. Es decir, que hace que la prueba diga algo que efectivamente no sucedió. En este tipo de errores, tanto en el falso juicio de existencia como en el falso juicio de identidad, le corresponde al casacionista identificar el medio de prueba adicionado o omitido, o distorsionado o tergiversado, indicar qué se dijo de él, qué fue lo que objetivamente se probó y cómo conduce a la falta de aplicación o aplicación indebida o interpretación errónea de las normas legales constitucionales llamadas a regular el caso, para acto seguido proponer la solución jurídica concreta en grado de trascendencia. La trascendencia siempre es importante en materia de casación, puesto que no cualquier irregularidad conduce a derruir la doble presunción de acierto y legalidad de la decisión. Tercera modalidad de error de hecho, el falso raciocinio. Aquí no estamos hablando de un problema de producción ni de apreciación de la prueba, sino de un problema de valoración. Así como los errores de identidad o de existencia son problemas objetivos de apreciación, los errores de raciocinio son problemas de valoración, porque al momento de la valoración el juez desconoce las reglas de la lógica, de la ciencia, de la sana crítica o de la experiencia. Estos son conceptos bastante complejos y difusos, pero podríamos decir: el juez desconoce las reglas de la lógica formal, principio de no contradicción, tercero excluido, principio de razón suficiente, en fin, la lógica aristotélica. Las reglas de la ciencia, un criterio científico que nos dice entonces que un fenómeno no puede ocurrir de determinada forma o que la conclusión es errada. Las reglas de la experiencia, que son criterios universales que nos llevan a indicar que siempre o casi siempre que se produce un fenómeno A, pues la consecuencia va a ser B. Obviamente estas reglas tienen que tener la característica de universalidad, de conocimiento y que nos lleven a las conclusiones acertadas. Es un falso raciocinio, puesto que el juez, a pesar de haber apreciado en debida forma la prueba, pues la lleva entonces a conclusiones que son contrarias a las reglas de la lógica, la ciencia, la sana crítica, etc. Sobre este tema del falso raciocinio, pues podríamos inclusive adelantar otro video y podríamos explicar mejor sus características, haciendo alusión inclusive a los problemas de los hechos indicadores y los hechos indicados. El falso raciocinio es, por supuesto, el error más complejo que debe ser atacado en casación. Ya nos encontramos entonces con los errores de hecho, falso juicio de existencia, identidad de raciocinio. Los dos primeros de apreciación, el último de valoración. Ahora nos vamos para los errores de derecho, errores de naturaleza legal. Se trata entonces de dos clases de errores: el falso juicio de legalidad y el falso juicio de convicción.
Analicemos primero el segundo de ellos, el falso juicio de convicción. El falso juicio de convicción es propio de los sistemas de prueba tarifada, donde el legislador previamente le ha asignado una tarifa probatoria a los medios de prueba. En materia procesal penal, pues la regla general es que existe libertad probatoria, sí, y eso se desprende del artículo 373. Sin embargo, de conformidad con el artículo 381, en el inciso final, existe una tarifa probatoria en negativa. El juez no puede condenar basándose exclusivamente en pruebas de referencia. La aplicación del falso juicio de convicción es limitada en materia procesal penal y se limita precisamente a la prueba de referencia y otros fenómenos que eventualmente podemos analizar más adelante. En el error de derecho nos encontramos también con el falso juicio de legalidad. En el falso juicio de legalidad podemos tener a su vez dos vertientes. El juez, en el momento de la producción o apreciación de la prueba, le asigna valor probatorio a una prueba ilícita o ilegalmente conocida o conseguida. Estamos hablando entonces de un error de legalidad positivo. Una prueba que no podía ser apreciada y valorada ha sido valorada por parte del juez de conocimiento, en este caso el juez de segunda instancia, vulnerándose de esta manera el principio de legalidad. Error de derecho, falso juicio de legalidad al haber valorado una prueba que no podía ser ni apreciada ni valorada. O un error negativo. El juez, en el momento de la apreciación y la valoración de la prueba, excluye una prueba que fue lícita o legalmente conocida. Aquí nos encontramos entonces con la violación indirecta de la ley sustancial. Recordemos, errores de hecho, errores de derecho. ¿Qué es lo que va a suceder al final? Si bien es por el error de hecho o por el error de derecho, estos errores, que son errores en la construcción de la premisa fáctica de la decisión, conllevan a la falta de aplicación indebida o interpretación errónea de la norma llamada a regular el caso. Por ahora dejamos acá esta pequeña disertación, explicamos seguramente en qué consisten las causales de casación, pero les advierto que en todo caso cada una de ellas tiene que ser analizada en todo su grado de complejidad, ejemplificando las circunstancias y permitiendo ampliar en cada una de las categorías conceptuales. Nuevamente, muchas gracias por permitirme este espacio y a los interesados en temas de casación estaremos muy atentos.